y Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar. Así de que Salmo 103, hermanos, versículo 1 al 5 vamos a leer. Dios pueda bendecir a todos los que nos escuchan a través de la radio y por las diferentes plataformas también. Vamos a leerlo, hermanos, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Jesús. Vamos a meditar, hermanos, sobre un tema, lo que nunca debemos olvidar. Sus beneficios, ¿verdad? Lo que nunca debemos olvidar. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, somos olvidadizos, ¿verdad? Somos así, hermanos, de que se nos olviden las cosas. Y quizás muchas veces, hermanos, no sé, pero si es en el caso de los hombres, muchas veces, hermanos, se olvida, ¿verdad? Quizás cuando se conoció con la persona, con su esposa, quizás se le puede olvidar cuándo se casó civil, se le puede olvidar quizás, hermanos, hasta cuándo se casó, pero así es, se nos puede olvidar. Pero lo que nunca debemos olvidar nosotros es, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que nunca debe de olvidar usted es, hermanos, lo que Él ha hecho por usted. ¿Por qué? Porque se nos pueden olvidar todas esas cosas, pero que no se nos olvide eso. Porque como humanos somos así, hermanos, de la clase de personas que si nos hacen algo, si nos hacen una ofensa, si nos hacen un desprecio, si nos hacen quizás, hermanos, una mala mirada, muchas veces no la olvidamos. Pero cuando nos hacen un favor, cuando nos hacen algo de bien, cuando quizás, hermanos, nos han extendido la mano, muchas veces se nos puede olvidar. Y quizás en esos momentos, hermanos, han sido momentos que nos han sacado hacia adelante, pero se pueden olvidar. Pero cuánto más, hermanos, los beneficios que nosotros tenemos de parte de nuestro Dios. Y significa mucho para nosotros, pero muchas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de ello y no le damos gracias a Dios. Quizás muchas veces nosotros, hermanos, lo dejamos pasar, ¿verdad? Lo que Él hace por nosotros. Y digo esto, hermanos, porque ya tenemos pocos días y se nos termina este año. Pero Dios todos estos meses hacia atrás, hermanos, Él ha sido bueno. Él ha estado ahí con nosotros. ¿O será que no ha estado con alguien, hermano? No, Él siempre ha estado con nosotros. Entonces, hermanos, si nosotros comenzáramos a recordar, ¿verdad?, las cosas desde que nacimos, hermanos, desde el día quizás que nuestros padres nos dicen, ¿verdad? Mira, cuando tú naciste enfermito, eras muy enfermo, que pasábamos quizás en el hospital contigo, y empezar, hermanos, a recordar todo aquello desde el momento, hermanos, que venimos a esta tierra, nos diéramos cuenta, hermanos, que tendríamos muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Muchas cosas, hermanos, por qué no olvidarnos nunca de los favores y las misericordias que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos una vida ya, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el más adulto, tiene una vida, hermanos, de muchos años, que en ese periodo de tiempo, en ese periodo de vida, hermanos, Dios ha sido bueno. Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces es importante, hermanos, que si nosotros nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en todos esos beneficios que nosotros tenemos de parte de Dios, que son muchos, que son incontables, hermanos. Entonces, es por eso de que debemos esta noche pensar todos juntos, ¿verdad? Y decir en este pensamiento lo que nunca debemos olvidar. Y en lo que leímos, hermanos, encontramos, ¿verdad?, en este salmo, de que el salmista, hermanos, hace quizás ahí como una expresión, ¿verdad?, una valoración, y dice, hermanos: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué precioso es, hermanos, que nosotros no nos olvidemos y reconozcamos, hermanos, que quien se merece toda gloria y toda honra es nuestro Señor Jesucristo. Sí,
¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, es como que si usted estuviera diciendo, ¿verdad? Hey, a nosotros mismos, ¿verdad? En el caso mío, hey Ramón, no te olvides de ninguno de los beneficios que yo he hecho contigo, ¿verdad? Que el Señor ha hecho conmigo. Son innumerables, son muchos, hermanos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que decía al comienzo, en este año, hermanos, Dios ha hecho muchas cosas maravillosas con cada uno de nosotros, y es por eso que no nos debemos de olvidar de lo que Él ha hecho. Sí, Dios ha hecho muchas cosas maravillosas con cada uno de nosotros, a pesar, hermanos, que muchas veces nos podemos encontrar en circunstancias difíciles, en momentos quizás, hermanos, que pensamos que no tenemos, como decimos así, una salida, pero allí siempre está el Señor con nosotros para extendernos la mano. Y es por eso de que a través de su palabra debemos comprender, hermanos, que la adoración para nuestro Dios, ¿verdad? Como dice el salmista, debe de ser de todo nuestro corazón. Amén. La adoración y la alabanza para nuestro Dios, hermanos, debe de ser de todo corazón. Entonces, cuando usted venga a este lugar, cuando yo venga a este lugar, nuestro objetivo principal debe de ser, hermanos, darle lo mejor a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Amén. Pero ¿qué sería de nosotros, hermanos, si venimos a este lugar, pero no venimos con esa intención, hermanos, de darle lo mejor al Señor? ¿Será por qué? Porque nos hemos olvidado de lo que Él ha hecho para con nosotros. ¿Será porque quizás, hermanos, nos hemos olvidado de que en este día, por decir así, 12 horas, quizás podríamos decir nosotros, no me ha pasado nada, pero en estas 12 horas, hermanos, por decirlo así, con un vasito de agua nos pudiéramos hasta ahogar. Entonces Dios siempre ha estado al cuidado de nosotros, y es por eso que no podemos estar callados cuando vengamos a este lugar. Debemos de venir con un corazón dispuesto siempre para alabar su nombre. Sí, con un corazón dispuesto siempre, hermanos, para reconocer, ¿verdad?, que hemos venido dispuestos a poder exaltar el nombre del Señor, porque no venimos solo por llenar un lugar, por llenar un asiento o para que nos vean. Debemos de venir porque verdaderamente hay en nosotros un agradecimiento y reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Es así, hermanos. Y quizás muchas veces nos podemos sentir mal. Quizás muchas veces nosotros podríamos decir, ¿verdad? No, con tal vaya al culto y ahí basta. Puede ser, hermano, algo personal. Pero déjeme decirle, hermanos, que debe de ser esa alabanza para nuestro Dios con todo nuestro corazón. No solamente, hermanos, de labios. Porque de labios, hermanos, quizás palabras yo puedo decir muchas. Y quizás puedo pasar tener elocuencia y poder pasar un buen rato acá hablando cuantas cosas, pero las palabras, hermanos, muchas veces no son la realidad, ¿verdad? La realidad es de lo que nosotros vivimos. Es así. Entonces, qué importante es que podamos venir, hermanos, con un corazón dispuesto para alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a veces quizás le alabamos y agradecemos a Dios, hermanos, pero podemos hacerlo a medias. No podemos hacerlo, hermanos, con un corazón sincero o con un corazón dispuesto. Y debe de ser, hermanos, tiene que ser con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. ¿Cuántos vinieron dispuestos a eso, hermano? Amén. Así debe de ser. Aprovechar este tiempo. Sí, acaba de pasar, hermanos, bueno, el fin de semana, lo que vivió San Miguel. Y toda esa gente, hermanos, eso estaba tremendo. Y digo esto porque me tocó venir con mi padre al seguro y salir allá en la noche, y difícil salir por todos lados, gente y bulla y todo lo demás, y ellos en su mundo celebrando, ¿verdad? Ahora cuánto más nosotros, hermanos, por lo que Él ha hecho. Ahora cuánto más nosotros no podemos alabar y glorificar su nombre. Entonces, hermanos, debe de ser, como decía el salmista, ¿verdad?, con todo nuestro ser. Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y ahí es cuando me llamaba la atención, hermanos, y decía, lo que nunca debemos olvidar es los beneficios que Dios ha hecho para con nosotros. Y me llamaba la atención, hermanos, porque, y anotaba por acá y decía, no debemos olvidar lo que antes éramos. Yo, gracias a Dios, hermanos, no, y digo gracias a Dios, ¿verdad? No nací, hermanos, en un hogar mundano, nací en un hogar cristiano desde pequeñito. Entonces, desde que nacimos, hermanos, nos inculcaron el temor, los valores, los principios hacia Dios.
Entonces, pero no debemos olvidar, hermanos, lo que éramos antes. Y quizás muchos, hermanos, vivían una vida pecaminosa, vivían una vida, hermanos, donde no valíamos nada. O quizás esa vida, hermanos, que no tenía valor. ¿Por qué? Porque dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así nos encontrábamos antes. Entonces, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Qué interesante es, hermano, que reconozcamos y no nos olvidemos que antes nosotros no éramos lo que ahora somos. Antes nosotros, nuestra vida, hermanos, no tenía el verdadero valor que ahora tiene. Entonces es importante y debemos recordar eso, hermanos, reconocerlo, que todo lo que éramos antes no merecíamos el perdón de nuestro Dios, no merecíamos que Él tuviera compasión de nosotros. ¿O será, hermanos, que lo merecíamos? No, pero Él dice, como dice, ¿verdad?, que Él es el que nos ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Entonces, nos interesa, hermanos, cuán bueno, quizás muchas veces podríamos decir, ¿verdad? No, es que yo era bueno, conmigo no, yo pues no hacía muchas cosas. Yo quizás no me congregaba, pero llevaba una vida ahí, ¿verdad? No, hermanos, es que todos pecábamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces merecíamos la muerte. ¿O quién podría decir, hermano, yo no, conmigo no es eso? ¿Quién podría decir quizás, hermano, no, yo no era tan malo? No. No debemos olvidar, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. No debemos olvidar, hermanos, el hecho de que estemos sentados en este lugar y lo que ahora valemos. Somos gente de bien para la sociedad. Somos gente, hermanos, de mucho valor. ¿Por qué? Porque nos congregamos en la iglesia, porque guardamos su palabra, porque en nuestro interior hay algo especial, hermanos, y es que Dios habita en nosotros. Entonces, es importante, hermanos, que todos nosotros, dice, estábamos destituidos de la gloria, de la gracia, pero gracias a su misericordia Él nos perdonó y ahora estamos aquí, hermanos, ¿para qué? Para alabar y glorificar su nombre. Ahora estamos aquí, como dice el comienzo, ¿para qué? Para alabarle con todo el corazón. Ahora estamos aquí, ¿para qué? Para exaltar su nombre, para decirle al Señor, ¿verdad? Señor, aquí está mi vida para alabarte. Señor, aquí está mi vida para glorificarte. Señor, aquí está mi vida para que tú hagas conmigo lo que tú tengas que hacer en mi vida. Pero muchas veces nosotros, hermanos, no queremos tomar esa decisión porque quizás nos hemos acomodado a vivir una vida que a nosotros nos parece bien. Pero Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, hermanos, siempre sacarnos en victoria, pero lo que debemos verdaderamente de hacer es eso, no olvidarnos, hermanos, que antes no valíamos, pero ahora en Cristo Jesús somos personas de bien. Entonces dice que antes, hermanos, nosotros estábamos lejos, estábamos ajenos, hermanos, a muchas de las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Encontramos en la Biblia, hermanos, muchas promesas para los hijos de Dios. Y quizás podemos encontrar, hermanos, en la palabra de Dios, encontramos consuelo. ¿Cuántos hemos encontrado consuelo? Podemos encontrar, hermanos, fortaleza en los momentos difíciles. Podemos encontrar, hermanos, sanidad. Podemos encontrar sustento. Podemos encontrar, hermanos, hemos encontrado salvación. Hemos encontrado, hermanos, en Cristo Jesús vida eterna. ¿Cuántos hemos encontrado vida eterna, hermanos? Amén. Entonces, en la palabra de Dios encontramos quizás muchas cosas más. Pero antes, hermanos, nosotros no merecíamos todo eso. Antes no merecíamos nosotros, no teníamos el consuelo de Dios. Antes no teníamos nosotros, hermanos, esa fortaleza que Dios nos da a nuestra vida. ¿Por qué? Porque antes estábamos alejados de Él. Pero ahora, hermanos, nosotros, ¿verdad? Debemos de reconocer este primer punto que dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Y anotaba esto al principio, hermano, para que reconozcamos que para el Señor perdonarnos lo que antes éramos, porque nadie vino por bueno. Quizás todos traíamos unas dificultades. Entonces no debemos olvidar, hermanos, que todas las bendiciones que Dios ha derramado para nuestra vida ha sido por gracia y su misericordia. Sí, entonces, ¿qué más podemos encontrar, hermanos? Dice que nunca debemos olvidar nosotros el precio que se pagó para perdonar todo nuestro pecado. Oiga bien esto, nunca olvidemos, hermanos, ese precio que se pagó para perdonar nuestros pecados. Y quizás el domingo, ¿verdad? Recordamos
el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la cena del Señor. Y dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es algo que lo debemos nosotros, hermanos, recordar. Y más por eso nosotros debemos de decir, ¿verdad? Nunca olvidar, hermanos, de lo que Él ha hecho por nosotros. Pero quizás no es la expresión correcta, hermanos, pero muchas veces quizás somos mal agradecidos. Sí, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo anotaba de esta manera, hermanos, porque quizás muchas veces nos alegramos con algo que nos regalan. Nos podemos arreglar, nos podemos alegrar que nos regalen una camisa, un pantalón, un par de zapatos, y nos alegramos. Y usted se siente feliz. Pero ahora, ¿cuánto más no nos vamos a alegrar, hermanos? Por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para que ahora nosotros valgamos lo que valemos. ¿O será que es poco eso, hermano? ¿Será que es poco para que no nos olvidemos de sus favores, de sus beneficios? Dice de que podríamos decir nosotros tantas cosas, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Y todos quizás ya lo sabemos, todos quizás, hermanos, tenemos en nuestro interior, hermanos, ese significado, o quizás reconocemos ese sacrificio que fue un dolor, un sufrimiento, lo que Él sufrió. Porque sí sufrió, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Para que ahora nosotros, hermanos, podamos decir, no, yo no debo de olvidarme de lo que Él hizo por mí. Sí. Y nos olvidamos, hermanos, de lo que pasó el año pasado, el año anterior, y se nos vienen olvidando las cosas. Y entre más años van llegando a nuestra vida, quizás muchas veces se nos van olvidando las cosas. Pero esto no se nos debe de olvidar, hermanos, que Él dice que perdonó todos nuestros pecados y sufrió, dice, dolor, sufrió latigazo, sufrió, hermanos, bofetadas. Pero qué mejor explicación, hermanos, podemos encontrar en la palabra de Dios. Y vea lo que nos dice Isaías 53, algo tan bonito, hermanos. Gloria a Jesús. Isaías 53 nos dice, y su versículo 3 al 5 nos dice así la palabra de Dios, para que nosotros, hermanos, no olvidemos ese precio que se pagó por perdonar nuestros pecados. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Oiga bien lo que dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que no escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él, dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, mas herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Oiga bien, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto nos sentimos dichosos por lo que Él hizo, hermanos? ¿Cuánto le damos un fortísimo aplauso a nuestro Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué mayor explicación nosotros podemos encontrar para nunca olvidarnos de ese sacrificio? Para nunca olvidarnos, hermanos, el precio que se tuvo que pagar para perdonar nuestros pecados. Sí, porque es un beneficio que todos tenemos, pero a veces algo así lo podemos ver. Pero fue un sacrificio, y eso fue lo que nos redimió. Entonces, hermanos, el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue mucho. Si con un prensoncito que nos demos, hermanos, ¿cuánto nos duele? Yo hoy que venía me prensé ahí penitas en la puerta, y me duele todavía la uña, y fue a penita. Pero ahora cuánto más, hermanos, lo que Él sufrió. Tuvo que morir crucificado para llevar el pecado de toda la humanidad. No podemos olvidar lo que Él sufrió, hermanos. ¿O se podrá olvidar? No. Entonces, lo que nunca debemos olvidar es eso, que el perdón de nuestros pecados, hermanos, se sufrió por usted y por mí. Entonces dice que no podemos olvidar eso, porque Él sufrió para perdonar nuestros pecados, y todos los pecados, los míos y los suyos. Y no solo uno ni dos, quizás muchos. Pero lo hizo, hermano, para que ahora nosotros estemos aquí alabando su nombre. Para que nos gocemos, hermano. Para que nos sintamos libres. Para que nos sintamos, hermanos, nosotros con esa libertad de poder adorar su nombre y poder decirle a nuestro Dios, ¿verdad? Gracias, Señor. Entonces, es importante que por eso es digno que le alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Y que no nos olvidemos de sus beneficios. Ese fue el precio que se pagó. Ese fue, hermanos, y no podemos olvidar ese beneficio. Y podemos decir quizás, hermanos, todos nosotros, ¿verdad? Él ha perdonado todos nuestros pecados.
¿Cuántos podemos decirlo? Él ha perdonado todos nuestros pecados. Sí, ¿verdad que hay razón para no olvidarnos? Sí, porque ahora estamos aquí dichosos de estar aquí, hermano. Estuviéramos quizás, hermanos, muchos más, pero Dios sabe, hermanos, los motivos. Entonces, cuán feliz debemos de estar, hermanos, porque estamos en la casa de Dios, dándole alabanza a nuestro Dios. ¿Qué más? Dice que nunca debemos olvidar, hermanos, que Él sana todas nuestras dolencias, todas tus dolencias. Es un beneficio muy importante, hermanos, y nunca lo debemos olvidar, porque nadie más lo puede hacer. Sí, y quizás muchas veces, hermanos, nos encontramos con circunstancias en nuestra vida difíciles, momentos quizás, hermanos, de que pueden llegar a nosotros, ¿verdad?, la aflicción, el desconsuelo, pueden llegar a nosotros quizás ese malestar, hermanos, y poder decir, ¿verdad?, ¿y qué voy a hacer? Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que Él es el quien ha sanado todas esas dolencias y todas esas enfermedades. Y muchas veces, hermanos, Dios ha puesto esa mano sanadora en nuestra vida. Y pienso que en todo Dios ha hecho algo maravilloso. Sí, en todo. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermanos? De todas esas dolencias, eso nos dice, hermanos, en el versículo que leíamos de Isaías 53 y su versículo, hermanos, 4. Dice, ciertamente Él llevó, dice, nuestras enfermedades. ¿Y qué más dice? Y sufrió nuestros dolores. Entonces Él es el que sana todas esas dolencias. Solo está de que nosotros, hermanos, le creamos. Solo está de que nosotros, hermanos, tengamos, ¿verdad?, esa confianza en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque dice su palabra, ¿verdad?, en lo que leímos, que por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, nunca debemos de olvidar eso, hermano, que por eso que Él hizo, hemos recibido sanidad. Por eso que Él hizo, hermano, estamos aquí y debemos de estar felices. Entonces dice que quizás, hermanos, podríamos pensar de esta forma, que la enfermedad quizás más grande del ser humano es el pecado. Pero esa enfermedad, hermanos, para esa enfermedad, para el pecado no existe otra cura. No existe, hermanos, un médico que pueda sanar. No existe quizás, hermano, algún medicamento que pueda quizás, hermanos, intervenir para sanar esa enfermedad que es el pecado. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha limpiado de todo pecado. ¿Cuántos nos ha limpiado el Señor, hermano? Amén. Sí. Aleluya. Debemos de sentirnos, hermanos, dichosos y contentos. Sí, porque si no lo creemos nosotros, hermano, ¿quién más lo va a creer? Si no nos sentimos dichosos nosotros, ¿quién más, hermano? Sí, como cuando quizás nosotros estamos haciendo algo, ¿verdad? Y si el que es pintor, hermanos, hace una pintura, y si ni él, hermanos, aprecia y cree que esa pintura está bonita, contigo más otra gente. Sí, ¿por qué? Ahora, ¿cuánto más, hermanos, debemos nosotros, ¿verdad?, reconocer eso? Que solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha limpiado, ¿verdad? Entonces, y muchas veces, hermanos, anotaba también esto, muchas veces encontramos procesos que aunque nosotros queramos, aunque nosotros quisiéramos, pero si esa es la voluntad de Dios, hay que aceptarlo. Sí, con las enfermedades. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, hay enfermedades que Dios nos las sana en el momento. Pero hay enfermedades que hay que llevarlos en el proceso. Y esos procesos, hermanos, debemos de depender de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice de que los propósitos de Dios, hermanos, a veces son diferentes, a veces no los entendemos. Pero dice que hay personas que quizás padecen por años enfermedades y podríamos decir, ¿y por qué no se sana? Dios tiene un propósito. En esa vida hay un propósito. Entonces debemos de aceptar la voluntad de Dios. Y si aceptamos la voluntad de Dios, hermanos, y esperamos el tiempo de Dios y la voluntad de Dios son perfectos. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Y si en el tiempo de Dios no está que nos sanemos, Él es perfecto. No podemos hacer más. Solamente darle gracias y decirle al Señor, gracias, Señor. No olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces dice que la voluntad de Dios y su tiempo es perfecto. ¿Qué más, hermanos, podemos encontrar? Dice que, veamos lo que nos dice Mateo 4:24. Una lectura ahí, hermanos, para
meditar también lo leemos por acá, donde sabemos que Él ha llevado, dice, todas esas dolencias. Mateo 4:24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Oiga bien lo que dice, todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y que dice, y los sanó. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos, hermanos, aceptando la voluntad de Dios? Amén. Aceptemos la voluntad de Dios. Entonces, eso no lo debemos olvidar nunca, hermanos, que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Esa es su voluntad. No es lo que yo deseo, no es lo que usted quiere, es la voluntad de Dios. Y cuando aceptamos su voluntad, hermanos, nos va a ir bien. Ahí lo tenemos todo. Entonces, es importante, hermanos, que nunca nos olvidemos. Dice, no debemos olvidar que Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿A cuánto nos ha rescatado el Señor, hermanos? Tan interesante que es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que cuando Dios está de nuestro lado, hermanos, Él nos libra de caer en aquel hoyo. Oiga bien esto, cuando Dios está de nuestro lado, Él nos libra de caer, hermanos, en la dificultad. Pero si caemos en la dificultad, hermanos, aflijámonos. ¿Por qué? Porque quizás Dios no está de nuestro lado. Nos hemos apartado, nos hemos alejado. Pero qué importante es que no nos olvidemos, ¿verdad? Que si Él está con nosotros, somos vencedores. Si Él está con nosotros, somos más que vencedores. Entonces dice de que cuando Dios está de nuestro lado, hermanos, no hay quien nos pueda detener porque Él va con nosotros. Y quizás muchas veces podríamos nosotros decir, hermanos, es que hay muchas dificultades. Quizás vienen tentaciones. Quizás pueden venir, hermanos, dificultades. Y podríamos decir, es que cuántas cosas vienen a mi vida. Pero cuando venimos al Señor, hermanos, no hay dificultad, no hay problema, no hay adversidad que no podamos resistir o que no podamos vencer. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a extendernos la mano y sacarnos de esa dificultad. Sí, Él está dispuesto a extendernos la mano, hermanos, y poder sacarnos de ese hoyo donde nos encontramos metidos. Porque quizás muchas veces nosotros no podemos, pero Dios sí puede. ¿Cuántos creen que Dios sí puede? Sí, hermanos, Dios sí puede. Y si lo ha hecho, lo seguirá haciendo porque Él es Dios todopoderoso. Entonces es importante, hermanos, que en situaciones que no hay salida, quizás los podríamos encontrar, que no hay manera de salir, pero Dios nos ha extendido su mano y nos ha sacado en victoria. ¿Cuántos los ha sacado en victoria el Señor, hermanos? Amén. Démosle fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Y muchas veces, hermanos, quizás podríamos decir o mencionar, ¿verdad? Nos hemos encontrado en ese hoyo, quizás, hermanos, de tentaciones. En ese hoyo quizás, hermanos, de dificultades económicas, de dificultades de trabajo. Quizás nos hemos encontrado, hermanos, en esas situaciones o en ese hoyo de dificultades familiares. Quizás muchas veces, hermanos, podríamos decir, muchos hogares quizás destruidos al borde de destruirse. Pero déjeme decirle, hermanos, que la solución llegó. ¿Por qué? Porque el Señor nos extendió su mano y nos sacó. Sí, para ese hogar, para esa dificultad, para ese matrimonio que estaba en problemas, Dios le extendió su mano y le dio la salida. ¿Por qué? Porque dice que no debemos olvidar que Él es el que nos rescata de esa dificultad. Amén. Pero debemos de reconocerlo, hermanos. Debemos nosotros, ¿verdad?, de poner de nuestra parte. Entonces, hermanos, hemos quizás visto mucho que Dios ha hecho obras maravillosas. Pero ¿por qué lo ha hecho, hermanos? Porque no hemos olvidado lo que Él hace, ¿verdad? Y lo hace por amor a nosotros. ¿Qué más, hermanos? Gloria a Jesús. Lo que no debemos olvidar es que Él es el que te corona, dice, de favores y misericordias. ¿Quién más lo puede hacer, hermanos? Solamente nuestro Dios. ¿Quién más puede hacer esos favores en nuestra vida? Solamente nuestro Dios. Sí, porque quizás por mucho que nosotros nos afanemos, por mucho que nosotros queramos hacer, si no está en su voluntad, hermanos, no podemos. Pero si está en la voluntad de Dios, somos más que victoriosos con Él. Amén. Sí, porque quizás muchos de nosotros, hermanos, nos proponemos metas
al inicio de año y ya estamos terminando año y quizás no las hemos logrado, algunas, algo otras sí, algo otras van en camino y así sucesivamente. Pero sobre todo, hermanos, lo que debemos siempre proponernos cada inicio de año es que nunca nos olvidemos de lo que Dios hace por nosotros. Sí, que quizás no podemos lograr lo que nos hemos propuesto, pero sí podemos lograr, hermanos, terminar el año diciéndole al Señor, ¿verdad? Señor, gracias porque este año tú has sido conmigo y yo he sido fiel contigo. Sí, sí, hermanos, porque quizás las tentaciones podrán llegar a su vida, podrán llegar a mi vida, pero si nosotros siempre estamos, hermanos, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, vamos a salir adelante triunfantes. Sí, entonces, hermanos, Él es que nos da, dice, ese favor, y el favor es, hermanos, dar ayuda, proveer y recibir un trato especial, un trato preferente, hermanos. ¿Quién es el que nos ayuda? Nuestro Dios. Sí, Él es el que nos ayuda, hermanos. Todos los días nos levantamos en la mañana, ¿verdad? Pero confiando en que Dios va a ser con nosotros ese día. Todos nos levantamos esta mañana, algunos se levantaron quizás a las 4, otros a las 5, o otros a las 5:30 y así sucesivamente, hermanos. Pero todos nos levantamos creyendo que este día Dios iba a ser bueno con nosotros. Quizás todos, hermanos, si nos ponemos a pensar, la gente que sale a vender al mercado, todos se levantan con esa mentalidad. ¿Qué van a vender? Se levantan creyendo que Dios los va a bendecir. Se levantan creyendo, hermanos, que Él va a ser con ellos en ese día. Y quizás muchos de ellos no son cristianos, pero ahora cuánto más nosotros, hermanos, que hemos comprendido que tenemos a Cristo en nuestro interior, cuánto más no nos vamos a levantar todos los días, ¿verdad? Felices, contentos porque Dios nos va a bendecir. Sí, no vamos a ser nosotros, no va a ser quizás nuestra inteligencia, sino va a ser la bendición de parte de Dios. Porque podemos ser muy inteligentes, hermanos, pero si no tenemos la bendición de Dios, no tenemos nada. Sí. Entonces, ¿a dónde está la bendición? En Dios. Y eso es lo que siempre nosotros, hermanos, debemos nunca olvidar. Nunca olvidarnos de esos beneficios que Dios tiene para con nosotros. Dice de que Él siempre tiene esos favores. Y dice, y misericordia. Y misericordia es, hermano, un regalo no merecido. Esa es la misericordia, algo que no los merecemos. Porque quizás podríamos acostarnos ahora, hermano, pero ¿quién asegura que nos vamos a levantar mañana? Pero como dice su palabra, ¿verdad? Que cada mañana, ¿qué dice? Son nuevas sus misericordias. Cada mañana, hermanos, son nuevas sus misericordias. Entonces, no nos olvidemos, hermanos, que Él es el que nos corona de favores y misericordia. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Sí, ya nos faltan pocos días y se nos termina el año. Se nos termina este mes, pero Dios ha estado coronándonos de favores y misericordias. Él ha sido, hermanos, Él siempre ha estado con nosotros. ¿Y qué más? En lo último, dice, no podemos olvidar que Él es el que nos sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos bendecidos habemos de parte de Dios, hermano? ¿Cuántos bendecidos habemos de parte de Dios? Aleluya. Sí, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces, hermano, alguien nos pregunta, ¿y cómo está? Bien. ¿Y cómo vamos a decir? Bien, gracias a Dios. ¿Por quién estamos bien, hermano? Por nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, cuando le pregunten o me pregunten, yo les voy a decir, ¿cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque quien nos ha bendecido es nuestro Dios. Quien nos ha bendecido es nuestro Dios. Entonces, hermano, no debemos olvidar que Él es el que nos bendice todos los días. Eso es importante, hermano, que nosotros reconozcamos que Él es el Dios que cada día nos provee bendiciones. Él es el Dios que cada día, hermanos, nos bendice. Y Él es el Dios que cada día nos tiene así bendecidos. ¿Sí? ¿Cuántos bendecidos vinieron a la casa de Dios, hermano? Amén. Sintámonos bendecidos, hermano. Quizás no podamos andar dinero en la bolsa, pero si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Sí. Y es importante, ¿verdad? Pero lo más importante es tener a Cristo en nuestro interior. Y cuando lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos, hermanos, que lo que antes éramos y Dios hizo en nosotros, y ahora somos personas de bien. Ahora somos personas, hermanos, de bien para la sociedad, de bien para la colonia o de bien para nuestros vecinos.
¿Por qué? Porque quien nos ha transformado, quien nos ha cambiado es nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque quizás muchas veces, hermanos, nosotros teníamos un vecino ahí que todas las noches ponía una gran música, pero con el tiempo, hermanos, se mudó de casa, ¿verdad? Y nosotros, gracias a Dios, entre comillas. Pero ¿sabe qué me alegró después? Que me di cuenta que aceptó y se hizo cristiano. Entonces, ¿quién lo transformó? Pues nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces, si nosotros, hermanos, cada día le damos gracias a Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas con nosotros. Entonces, hermanos, para concluir, ¿verdad? Nunca olvidemos, hermanos, ninguno de sus beneficios. Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por humildes que seamos, hermanos, pero Dios ha hecho algo en su vida. Quizás por un hogar humilde que tengamos, hermanos, quizás no tengamos muchos hijos, pero Dios ha sido bueno con los 2 que tenemos. Dios ha sido bueno con la familia que nos ha dado. Entonces démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sus favores y sus misericordias han sido buenas para con nosotros. Así que le damos un fortísimo aplauso a nuestro Dios, hermano.